Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver otro tema que ha evolucionado bastante en las últimas décadas. Vamos a hablar de las monedas virtuales. ¿Sí? Allá cuando comenzaron en la década del 90, parecía una cosa de pocos, parecía una cosa de los juegos, parecía algo que no nos iba a alcanzar a todos, mucho más a los que estábamos construidos, ¿sí?, en una estructura donde el dinero era físico, donde había bancos, donde teníamos los resúmenes de cuenta, donde había garantías o no. Obviamente que desde esa década del 90, como vamos a ver más adelante, y hasta ahora han pasado 30 años. Obviamente que debemos de construir muchas acciones, adaptarnos, verificar nuevas tecnologías, construir conocimiento y a la vez transmitirlo correctamente. Permítanme que pongamos en la pantalla vamos a hablar de estos que son las monedas digitales, las monedas virtuales, las criptomonedas. Obviamente que en un momento vamos a decir que estas definiciones conllevan cada una un tipo de moneda, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por eso vamos a hablar de las monedas virtuales, de las monedas digitales y de las criptomonedas. ¿Sí? Y para ello nosotros nos vamos a adentrar en una pequeña historia de acuerdo a cómo fueron evolucionando estas monedas. Allá por la década del 90 nace lo que sería el germen primario de las mismas, que es a través del sitio burbuja.com. En el año 1996 nace eGold, que era una moneda que tenía un respaldo en oro. Después, en el año 2006, nace Liberty Reserve, que lo que hacía era transformar dólares y euros en dólares y euros Liberty Reserve. Con esa operación que facilitaba las transferencias a través del mundo, ¿sí?, se cobraba una comisión del 1%. Como ustedes ven en pantalla, en el año 2009 nace Bitcoin. Más adelante vamos a desarrollar un poco este tipo de moneda, que no es nada más ni nada menos que la que todos los que no estamos tan cerca de este tema conocemos. Actualmente, nosotros podemos decir que existen aproximadamente 2.500 diferentes formas de monedas virtuales, digitales o criptomonedas. Quiero hacer una aclaración previa. eGold y Liberty Reserve fueron prohibidas por el gobierno de los Estados Unidos porque presuntamente favorecían a los negocios de lavado de dinero. Por ello, fueron prohibidas por los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver la definición que nosotros tenemos de moneda digital. La moneda digital es un medio de intercambio disponible en forma digital,
no está disponible en forma física. La gran diferencia que encontramos. Posee algunas características similares a las monedas físicas, algunas características, con transacciones instantáneas y con una cuestión muy importante, que son las transferencias de propiedad sin fronteras. Las diferencias entre cada una de estas monedas son la tecnología, la encriptación y la filosofía que manejan cada uno de estos grupos. Obviamente que estas monedas tienen como uso la compra de bienes y servicios, aunque también pueden ser usadas por comunidades, como por ejemplo redes sociales o juegos en línea. Pero se fueron adaptando con el transcurso del tiempo para servir para el intercambio de bienes y de servicios. Cuando nosotros vamos a hablar, también podemos decir qué nos dice el Banco Central Europeo de la definición. Porque tengan en cuenta que a pesar de que ya han pasado 30 años, existen muchas cosas que todavía no están legisladas. ¿Sí? Y nos dice que es un tipo de dinero digital no legislado, no regulado, en el cual es emitido y es generalmente controlado por sus desarrolladores y usado y aceptado por los miembros de una determinada comunidad virtual. Fíjense que tiene otras características que el dinero físico. ¿Sí? Primero es digital, pero por sobre todas las cosas es desarrollado y controlado por algunos y que a la vez es aceptado y es usado por los miembros de esa comunidad digital. Entonces, nosotros tenemos que, primeramente, definir algunas diferencias que nos vamos a encontrar en cuanto a qué es una moneda digital, una moneda virtual, ¿sí? O una criptomoneda. ¿Sí? Lo primero que vamos a decir es que la definición que se da por virtual es algo que no está basado en la realidad física. O sea que para todo este mundo de las 2.500 monedas, nosotros vamos a decir que no está basado en algo físico. Y también quienes han desarrollado el tema nos dice que nosotros nos vamos a encontrar con tres grandes definiciones. Por un lado, nosotros vamos a encontrar la definición de moneda virtual. Esa definición nos dice que es una moneda que no puede usarse en la vida real o para gastos en capitales reales. Generalmente son monedas virtuales de juegos en línea, como una de las más conocidas, Amazon Coin. Pero también ahora vamos a ver que hay muchos casos de monedas o criptomonedas que se confunde bastante la definición. Ahora vamos a ver lo que es la moneda digital. ¿Y qué podemos decir de la moneda digital? Que esta moneda se utiliza para facilitar el pago de bienes y de servicios en la vida real. Estas monedas digitales tienen ciertas características que tienen que ver, en algunos casos, con características que poseen las monedas físicas.
Y por último, vamos a pasar a la criptomoneda. Muchas veces hablamos de monedas digitales y hablamos de criptomonedas y creemos que son lo mismo. Las criptomonedas, obviamente, como lo dice su palabra, son medios digitales basados en la criptografía. Se encadenan digitalmente las transferencias simbólicas y a la vez son redes peer-to-peer y a la vez la característica de la descentralización que tienen estas criptomonedas. Y todos tuvimos que salir a ver, los que no estamos directamente en este negocio, o que no somos programadores, o que nos tenemos que informar acerca del mismo, de que era una red peer-to-peer. No era nada más que una red de pares. La definición es una red entre iguales. Una red de pares, ¿sí? Es una red de ordenadores que en todos o algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores. O sea que es una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Obviamente que esto es lo que hace fuerte, ¿sí?, a las criptomonedas. ¿Sí? Trabajar de esa manera, en forma criptográfica, ¿sí?, que se encadenan digitalmente los procedimientos y a través en una red de pares. Esto es muy técnico, pero es cómo funciona esa criptomoneda. Obviamente que seguramente nosotros nos vamos a equivocar mucho en llamar moneda digital a lo que no lo es y es criptomoneda. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones importantes que nosotros tenemos que tener es el tema de la legalidad de las mismas. ¿Sí? Y hemos verificado que cuando no existe un marco regulador, ¿sí?, se asume su alegalidad. ¿Y qué es la alegalidad? ¿Sí? Es el estado de algo que no está regulado. Porque ese es otro de los desafíos que se enfrentan los gobiernos. Es las regulaciones que deben hacer los bancos centrales, los reguladores financieros, las autoridades fiscales, las autoridades u organismos de estadística, los ministerios o departamentos de finanzas o de economía. Esto es algo que se debe regular. Porque como vamos a ver al final de esta pequeña explicación, todavía existen muchas lagunas, mucho más en nuestro país, en cuanto a cómo se maneja o qué son las monedas virtuales, las criptomonedas. Por ello, es muy importante que cada uno de los organismos reguladores de los países comiencen o amplíen las regulaciones acerca de estas monedas, que obviamente cada día son usadas por más gente. Existe un rango etario, existe un rango de gente, los jóvenes, que sin lugar a dudas hoy saben mucho de lo que es la criptomoneda, las monedas, los nombres de las mismas, para qué sirven, cómo pueden ser usadas, cómo pueden ser cambiadas, dónde las tienen que guardar. Y es por ello que los gobiernos deben hacer hincapié en esto. Porque tengan en cuenta, ¿sí?, que son legales cada una de estas criptomonedas, de estas monedas virtuales, hasta que la ley diga lo contrario. ¿Sí? Porque tengan en cuenta que si la ley no lo
no lo prohíbe, es el principio de la legalidad que dice que está permitido. ¿Sí? Y obviamente que acá nos vamos a meter en algo importante, que son las críticas. Existen críticas acerca de las criptomonedas, monedas digitales. Una es que no tienen un uso extenso, ¿sí? No pueden ser usadas para muchas cosas, no pueden intercambiarse. Muchos de los bancos, como nosotros lo conocemos desde siempre, no las aceptan, no las promueven, ¿sí? Las criptomonedas tienen una capacidad o tienen algo que es bastante importante y es llamativo, que es su volatilidad, ¿sí? Y también que existe el uso de sistemas pump and dump, que vamos a ver qué significa, ¿sí? Primero vamos a decir que estas criptomonedas, que después lo vamos a volver a reiterar, son bastante volátiles, ¿sí? Esa es una de las críticas que se ha hecho a las mismas. ¿Y qué es la volatilidad? Es la medida, es la frecuencia, es la intensidad de los cambios en los precios de un activo. Estas monedas tienen un cambio importante en sus precios. Y el sistema de pump and dump significa algo así como endilgar y desechar. ¿Qué significa? Que los poseedores de una acción, tengan en cuenta que esto viene antes de la virtualidad, los poseedores de una acción, a través de algunas artimañas, ¿sí?, comienzan a hacer aumentar, como se lo denominó en alguna década las burbujas, aumentar el precio de la acción y por lo tanto comienzan a vender esas acciones. A pesar de que ellos tienen información, no saben que ese precio está inflado, ¿sí? Después de venderla alta, baja abruptamente el precio de esa acción y por lo tanto los nuevos inversores pierden su dinero. Eso es lo que es endilgar y desechar. Se aumenta la acción y se va. Obviamente que hemos hablado de virtualidad, hemos hablado de construirnos acerca de un nuevo pensamiento, de no tener, ¿sí?, la idea de que existe un banco, de que existe un lugar, de que existe una caja donde está ese dinero, sino que es una nueva forma de pensamiento. Por lo tanto, vamos a hablar, para terminar un poco esto, de la que más conocemos, por lo menos la que conocemos muchos de los que superamos los 50 años, que es el Bitcoin. El Bitcoin, a pesar de lo que digan, es una criptomoneda. O sea, que es esta criptomoneda que nos sirve como sistema de pago y como mercancía. Una de las cosas que seguramente si le preguntamos a un chico de 20 años lo sabe, es que el Bitcoin tiene los satoshis, que no son nada más ni nada menos de cómo se divide un Bitcoin. El Bitcoin se divide en 100 millones de céntimos. Cada una de esas definiciones es el satoshi. Cuenta la historia de que ya iba a cometer el error, que esta criptomoneda fue iniciada por un sistema o por un sitio cuyo seudónimo era Satoshi Nakamoto. Nunca se llegó a detectar correctamente cómo habían fundado este sitio denominado Bitcoin.
¿sí? Bitcoin, que su plural es bitcoins o bitcoins, ¿sí? Y a la vez, estas transacciones de los bitcoins siempre tienen que hacerse a través de una plataforma que en la jerga se denomina cartera o billetera. Y ustedes dirán, ¿cuáles son los usuarios del Bitcoin? Por un lado están los especuladores, como en cualquier elemento o herramienta financiera, ¿sí? Y estos especuladores, ¿sí?, juegan este juego porque tiene una volatilidad muy importante, ¿sí?, una variación muy grande de estos precios de los activos. Y también existen otros usuarios, que son los holders. Los holders no son nada más ni nada menos quienes consideran, ¿sí?, que esta criptomoneda va a reemplazar al oro como reserva de valor. Entonces, estos son los dos grandes usuarios del Bitcoin, los especuladores y los holders. Ahora, nosotros seguramente vamos a tener que desarrollar, ¿sí?, mucho conocimiento acerca de estas criptomonedas, estas monedas virtuales, estas monedas digitales. ¿Por qué? Porque, si ustedes le preguntan, existen muchas personas que trabajan y que apuestan a estas monedas, o en algunos casos también existen empresas del exterior que están abonando los servicios de su personal en estas monedas. Entonces, necesitamos contar con una legislación muy importante en cuanto a las monedas virtuales, de acuerdo a cualquiera de las definiciones que tengamos. ¿Por qué? Porque tenemos que legalizar en nuestro país, debemos normalizar, debemos regularizar en nuestro país todo el tratamiento contable, legal, impositivo que conllevan estos instrumentos. Porque tenemos que determinar si son bienes materiales, inmateriales, si son bienes o que no lo son. Si uno lee mucha bibliografía acerca del tema y de nuestro país, va a encontrar dos grandes opiniones, más que nada en el tema del reconocimiento de estos bienes, de estas monedas, y a la vez el tratamiento impositivo que hay que darle. Algunos dicen que no hay que darle ningún tratamiento porque no son monedas y es como que te paguen con un bien, que te están pagando como antes con sal. Lo leí en un artículo muy interesante. Y otros dicen que debe ser equiparado a una moneda y que debemos legislar acerca de ese tema. El Banco Central de la República Argentina, la Administradora Federal de Ingresos Públicos, la DGI, los organismos provinciales como ARBA, como AGIP, y cada uno de los involucrados va a tener que determinar y va a tener que dictaminar acerca de cómo debemos tratar a todos ellos. Las monedas digitales llegaron, ya tienen 30 años, llegaron para ser también un medio de pago en nuestro país y por lo tanto necesitamos una legislación urgente para saber cómo se trata, cómo se debe tratar en impuestos como el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, el impuesto al valor agregado,
¿Cómo puede ser tratado o puede ser poseído por un monotributista, que es un pequeño contribuyente? ¿Cómo tiene que ver o qué tiene que ver con los ingresos brutos que en nuestro país son provinciales? ¿Qué injerencia tiene con alguna tasa que tenga que cobrarse municipal? Y todo ello debe ser encaminado para ser regular. Obviamente que en próximas charlas nosotros vamos a tratar de desentrañar un poquitito el tema de la situación de las monedas virtuales, de las monedas digitales, de las criptomonedas en nuestro país, haciéndole a cada uno de ustedes la apertura de los que piensan que no son y de los que piensan que son. Espero que les haya servido.